lo que ha sucedido al cabo de la historia con los movimientos poblacionales, como los estudia Michel Maffesoli, como los estudia Jacques Attali, como los estudiamos aquí en México, podemos darnos cuenta de que la migración de las personas es un fenómeno irrefrenable desde el punto de vista operativo. Cabe notar que, de acuerdo a lo que los estudiosos de las migraciones han rendido cuenta a lo largo de muchos años de estudios, es que ningún país nunca jamás en la vida ha logrado cerrar absolutamente sus fronteras físicas y que siempre persiste la posibilidad de que un ser humano, 2 o 10 o un número indeterminado de estos cruce de un lugar a otro, de una región o de un país a otro. Ese solo hecho hace necesario considerar que la transmisión y la generalización de una enfermedad no puede restringirse con el cierre de fronteras, con la adopción de medidas restrictivas de la movilidad, sino que, de acuerdo a lo que ya se ha visto en las agencias internacionales que gestionan la movilidad, lo más conducente para administrar el fenómeno de la migración es adoptar un enfoque gerencialista, un enfoque de reconocimiento de la imbatibilidad del fenómeno migratorio y la adopción de posturas incluyentes que prioricen contar con un registro lo más acucioso posible de los movimientos migratorios en lugar de contar con cifras oscuras, datos negros o black boxes que no permiten el diseño de ninguna política, ni la prevención, ni la gestión eficiente de ningún requerimiento poblacional. Esta visión de la manera como debe abordarse el fenómeno migratorio en el futuro fue atendida en el Pacto Mundial de las Migraciones en Marrakech en la segunda semana de diciembre del año 2018 y se ha soportado en una serie de previsiones sobre el reconocimiento, primordialmente sobre el reconocimiento de la imbatibilidad del fenómeno migratorio. Por lo que está claro en el ámbito de los investigadores sobre el fenómeno de migración de que es más conveniente para los estados hoy adoptar posturas de gestión, de manejo de los recursos humanos, de administración burocrática, administrativa del fenómeno, que la adopción de medidas punitivas y restrictivas. Que estamos ya en una época que demanda la superación del modelo de administración regulatoria punitiva en pos de uno de apertura generalizada de fronteras. Y cuando se plantea este aspecto, suele ser muy frecuente la objeción de que no bastarían los recursos para administrar a las poblaciones bajo esta modalidad incluyente. Pero en esa previsión se olvida que de todas maneras estamos ya en la paradoja de reconstituir las capacidades de atención en términos de derechos humanos del Estado en su forma actual frente a un modelo social que ha privilegiado el desmantelamiento de muchos de los servicios y de las funciones del Estado. Hay que considerar el fenómeno desde una perspectiva histórica más amplia, porque la dialéctica entre el Estado y el mercado no es ni siquiera particular del siglo XIX, mucho menos del fenómeno de globalización neoliberal en su estadio más reciente, sino que es un proceso dialéctico, como he dicho ya, que se remonta a los orígenes de la civilización misma. El conflicto entre el poder y el dinero, la oposición entre el Estado y el mercado y la prevalencia de uno por sobre el otro, es un tema
particular del análisis sociológico y político. Y lo que ha dado cuenta la evolución de los procesos sociales en todos los países es que la integración de una sociedad mundial es un fenómeno que se ajusta a ciclos históricos de avance y retroceso indeterminadamente. Que estamos ante movimientos pendulares de apertura y de cierre que sofistican o complejizan cada vez más el tipo de apertura y el tipo de cierre. Y lo que estamos planteando con esta argumentación es que el momento de nuestra sociedad actual nos convoca a considerar primeramente que el modelo neoliberal de acoplamiento de la economía mundial falló debido a su imposibilidad de ofertar esa gran promesa de liberalismo que es el libre tránsito de las personas a nivel internacional, el libre flujo de los movimientos migratorios laborales, y privilegió el tránsito internacional de los capitales, de las inversiones, de los conocimientos, de los bienes, negando o no alcanzando la posibilidad de ofertar esa misma libertad para el objetivo esencial de la ideología liberal, que son las personas. Nunca se logró ese supremo ideal de permitir a las personas un libre tránsito internacional. Sin embargo, ahora, para esto hubo muchas razones, sin embargo, ahora estamos ante la posibilidad de revisar esas condiciones restrictivas, el impacto negativo, la debacle que supuso el afianzar medidas de restricción de la movilidad poblacional a la par que posibilitar y favorecer el tránsito de capitales, conocimiento, bienes, servicios. Y cómo puede ser una nueva manera de procesar la clausura operativa de la sociedad en el siglo XXI. Lo cierto es que la exclusión de la sociedad, la clausura operativa, que en términos sistémicos se muestra como una condición constitutiva de todas las sociedades en todos los tiempos, va cobrando al cabo de la evolución de la sociedad distintas formas. Y hoy en día esa clausura operativa ya no se corresponde necesariamente con el bloqueo de los puntos de cruce fronterizo entre las naciones, sino tiene que ver más bien con descripciones que se hacen a través de la propia observación sistémica, a través de los conceptos de membresía y de organización, de cláusulas de ponderación, de mecanismos de validación y de otra serie de componentes conceptuales que permiten reconocer que, dada la diversificación funcional de la sociedad, la segmentación funcional de los sistemas sociales, hoy en día es un tanto superfluo considerar que la sola restricción de la movilidad poblacional, físicamente hablando, constituya un mecanismo atinado, pertinente para lograr el objetivo de desarrollo económico, de rentabilidad y en última instancia de acoplamiento, de optimización del acoplamiento internacional. Más bien, la naturaleza de la sociedad diferenciada funcionalmente hace visible más que nunca en la historia que la clausura operativa de la sociedad puede apalancarse completamente en la estructuración de las organizaciones y en los niveles de membresía, a través de los cuales puede inducirse, regularse con más eficiencia para efectos de, por ejemplo, contener una pandemia o gestionar el fenómeno
de la concentración humana que la simple vocación regulatoria, restrictiva, punitiva del Estado nacional como ha sido hasta ahora. De manera tal que hoy en día las migraciones y las fronteras físicas no se corresponden prístinamente, no resultan eficientes. El acoplamiento de nuevas poblaciones a nuevos órdenes funcionales de la sociedad está más relacionado con la regulación de las membresías a los distintos sistemas funcionales. Y de ello que la política migratoria más atinada, más necesaria de avisorar, es la que pone al ser humano y a su capacidad de desplazamiento físico en el centro de la observación, por su inevitabilidad, por su imbatible posibilidad de reducción. Y esto hace que entonces nuestro concepto de riesgo en la sociedad contemporánea cambie de consideraciones, de supuestos, de fundamentos, en el sentido de que si de todas maneras, por ejemplo, va a filtrarse población infectada de una determinada enfermedad, resulta a todas luces más convenientes que dichas personas encuentren más conveniente acercarse a ser partícipes de un registro, de un censo, de una observación estatal que pueda ayudarles en caso de emergencia, de urgencia, y que al mismo tiempo habilita al Estado para poder atender dicho fenómeno de manera más ordenada. Y al mismo tiempo cabe como estrategia, incluso políticas públicas, la socialización del entendimiento de que los procesos de incorporación, de inclusión social a los sistemas de funciones pasa mayormente por procedimientos de membresía y de acoplamiento que por cualquier otro tipo de mecanismo. De ahí que el modelo de gestión punitiva de las migraciones está llamado a fenecer, y una pandemia como la del coronavirus no hace sino robustecer la tesis de que, dado que es imposible contener a cero el tránsito poblacional de las migraciones, resulta de menor riesgo la adopción de medidas de gestión del fenómeno desde el punto de vista administrativo y de atención a la salud que cualquier persecución punitiva y restrictiva. De ahí que en nuestra consideración el horizonte de posibilidad para el Estado del siglo XXI sea el reconocimiento del modelo de gestión administrativa del fenómeno migratorio y se pueda incorporar gradualmente un esquema de libre tránsito internacional, un esquema de supresión internacional de las fronteras físicas en el mundo, a través de tratados, posiblemente parciales, regionales, de intercambio de prestaciones y condiciones entre los primeros signatarios y eventualmente avanzando por regiones hasta que en un horizonte no muy lejano tengamos ya la posibilidad de contar con una sociedad incorporada mundialmente donde se han suprimido completamente las fronteras físicas, donde acudamos a una sociedad sin fronteras, a una humanidad sin límites.